El camino a Emaús en 40 días. Capítulo 7. Frente a líneas de fuego. Abraham compartió con todo su campamento y en especial con su hijo Isaac una lección muy vital, y esta es que las pruebas que yo permito son el medio por el cual yo pruebo a mis hijos. Yo conozco el fin desde el principio, y sé si serán vencedores o no, no porque no puedan serlo en mí, sino porque cuando libre albedrío, la decisión propia del ser humano se interesa en su propia complacencia, en vez de honrarme, ahí es que no pasa la prueba. Yo permito la prueba para que el mismo mortal aprenda a reconocer y vea su fragilidad y vulnerabilidad si no está refugiado en mí, y con cada prueba podrá ver si se acerca más a mí o se aleja más de mí, y allí se reconocerá como es conocido. Esto Isaac lo tenía bien presente, pues experimentó en carne propia cuando estaba su cuerpo sobre el altar de sacrificio, que estar aferrados a mí y con plena confianza en mí, entregarme el mortal su vida entera, es lo mejor y más maravilloso que puede pasarle al mortal. Isaac, ahora ya como jefe de campamento, se esforzaba por seguir el ejemplo de su padre y reforzar día a día la fe de su esposa, ya que ésta, al igual que Sara, su madre, era estéril y no podía engendrar hijos. Esto para Isaac no era apremiante ni desesperante. Él confiaba plenamente en mí y conocía cómo ya yo había actuado en favor de su familia, y que él sería el principio de una gran nación. Su esperanza y firme convicción reconfortaba a su esposa, que sufría por no darle hijos, mas mi siervo Isaac rogó a mí por su esposa, y yo le escuché. Pues yo escucho a los que me honran, y abrí la matriz de Rebeca, su esposa, y ésta concibió. Mas ésta sufría ahora por el combate que se llevaba a cabo desde su vientre. Ahora Rebeca, con gran angustia por su situación, que pasaba dentro de ella, angustiada me consultó, y yo vi su aflicción y sinceridad, y le respondí: Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Rebeca se sintió reconfortada, porque le contesté, pues pensaba que algo sucedía mal físicamente con su hijo, más al saber que eran dos, y que el que nacería primero no iba a ser el hijo que daría continuidad al linaje de su esposo. Pudo comprender que uno seguiría mis caminos, y el otro no, y terminarían divididos, aunque criados juntos, instruidos de igual manera, y que el pueblo que será fuerte no iba a ser por fortaleza física mortal, sino por mi poder y guía. Así llegaron estos dos hijos al mundo, y aún en su nacimiento, debatían. El primero muy diferente en aspecto físico y actitudes, y el menor muy parecido en actitud a Isaac. Y así, Isaac amó más a Esaú y Rebeca a Jacob. Esaú era muy dado a la vanagloria, a la complacencia propia, el sentirse especial y merecedor de todo, y se llenaba de soberbia y altivez de espíritu. Poco a poco fue deshonrando mi ley de gobierno. No valoraba lo eterno, sino lo efímero. En cambio, Jacob era todo lo contrario. Reflexionaba en todo, todas mis cosas. Me buscaba en oración desde su niñez. Atesoraba lo eterno. Era templado, ayudador, y gustaba de darle alegría a su madre. Esaú cazaba y su padre le admiraba y amaba porque comía de su casa, pese a todas las cualidades adversas a mí que mostraba Esaú. Isaac seguía creyendo que él sería el que iba a dar continuidad al linaje prometido, reflexionaba que en algún momento recapacitaría y cambiaría, y que toda su altivez y desobediencia a mis mandatos sería pasajero. Su ceguera por saber y creer que Esaú, por ser primogénito, era su sucesor, le cegó, y no pudo ver a simple vista la diferencia y gran contraste de éste con su hijo Jacob. Jacob era obediente, y se sometía a mi voluntad desde niño con gran fe. Esaú, acostumbrado a hacer el según, el indispensable, era soberbio
y lleno de orgullo. Isaac le reprendía, pero con liviandad. Su amor por él le cegaba. Rebeca podía ver todo claramente, mas su esposo no la escuchaba. ¿Cuántos no son como Isaac, que cierran los ojos ante las evidencias? Rebeca e Isaac también entre ellos discutían por causa del comportamiento de sus hijos, mas Isaac confiaba plenamente que Esaú era el elegido, y confiando en esto, no se tomó el tiempo de consultarme por mi elección, de su simiente. Tal fue el error que Isaac cometió, pues su amor le cegó. Esaú, acostumbrado a siempre a conseguir lo que quería, un día cansado llegó a donde su hermano Jacob, que había hecho un potaje codiciable a la vista de Esaú. Al pedirle a su hermano, éste le dijo que, a cambio, le vendiera su primogenitura. Esaú no lo pensó mucho. Como toda persona que está acostumbrada a salirse con la suya, que nunca valora lo que yo hago por ella u otros hacen por ella, pensó que si no obtenía en ese momento, el alimento moriría. ¿Y de qué les serviría la primogenitura? Acostumbrado a tomar livianamente las cosas espirituales, Esaú vendió Midón por un plato de comida, mas Jacob anhelaba esto, pues para él era un tesoro incalculable, no por las posesiones, sino por lo que es incalculablemente en valor, lo celestial. Así convino Esaú con Jacob, vendiendo su primogenitura por algo efímero, y Jacob se aprovechó de dicho desatino de su hermano. Así Esaú reprobó la primera prueba y no le dio ningún tipo de importancia, sino que pensó que luego las recuperaría a como fuese, pues estaba acostumbrado a todo conseguirlo a su antojo y a su tiempo. Pero el hambre llegó a la tierra, y Isaac mudó sus tiendas a Gerar, cerca de Abimelec, rey filisteo, pues yo le indiqué no ir a Egipto. Allí reafirmé con él el juramento que hice a su padre Abraham. Pasado el tiempo, hombres del lugar preguntaron a Isaac por su mujer, y él declaró que era su hermana, por temor, pues la belleza de su mujer era evidente. Yo le puse en la misma situación que su padre Abraham, y éste antepuso el temor a su confianza en mí, y mintió. Pero yo propicié el momento para que el rey pudiera observar y ver que ellos eran marido y mujer. Y llamó al rey a Isaac y le reprendió, por lo que él declaró de que Rebeca era su hermana, poniéndolo así en peligro a él y al pueblo, pues ya el rey sabía lo que yo había hecho con él respecto a Sara, esposa de Abraham, en el pasado. Así obré en el rey, para que diera mandato de que ninguno tocare a Rebeca, esposa de Isaac, y yo bendije a Isaac, y le multipliqué la obra de sus manos en aquella tierra, y fue varón próspero y poderoso, y sus rebaños aumentaban en demasía, y esto fue de envidia para los filisteos. Así el rey pidió a Isaac apartarse de él por causa de su abundancia, y Isaac convino, y se asentó lejos, en el valle de Gerar, y allí estaban los pozos que Abraham, su padre, excavó, y éste los abrió, pues los filisteos los habían tapado. Y gozándose de las aguas vivas y abundantes de aquel pozo, los pastores de aquel lugar altercaron con Isaac, por causa de aquel pozo y sus aguas. E Isaac se los dejó, y abrió otro pozo. Pero los impíos instigados por el maligno no son conformes, pues la envidia corroe su ser, y fueron y riñeron también por el otro pozo, e Isaac también se los dejó, y se fue, y abrió otro pozo, y ya lo dejaron en paz, pues entendieron que al que yo bendigo, nadie lo puede maldecir, y el fruto de sus manos es próspero por testimonio ante todos. Allí pues Isaac fue a Beer-seba, y le aparecí en la noche, y me identifiqué como el Dios de su padre, y le indiqué no temer, porque yo estaría con él para bendecirlo y para multiplicarle por amor a su padre. Isaac, al igual que su padre, inmediatamente edificó altar a mi nombre, y allí me invocó y montó sus tiendas, y abrió un pozo, y yo le prosperé.
Pasado el tiempo, yo inquieté al rey Abimelech para que fuera a encontrarse con mi siervo Isaac, pues mi temor había caído sobre él, a causa de ver la bendición que portaba mi siervo Isaac. Así pues, llegó Abimelech hasta él, desde Gerar, y allí hicieron pacto uno al otro, en mi nombre, de no hacerse daño ninguno a la descendencia del otro. Así gozándose de este pacto y de haber encontrado agua en abundancia, Isaac me alababa, porque veía que yo guiaba sus pasos. Mas, viendo el maligno que yo sujetaba a los filisteos a favor de Isaac, mi siervo, entro trayendo la amargura en su seno, a través de su hijo Esaú, tomando dos mujeres heteas, y esto amargó el espíritu de Isaac y su mujer. Isaac no podía comprender, porque aquel hijo que tanto él amaba, ahora en abierta rebelión desafiaba mis mandatos. Ante este gran sufrimiento, pudo comenzar a vislumbrar Isaac, que su hijo Esaú no daría continuidad al linaje escogido por mí, mas aún así le amonestaba sin ningún resultado. Isaac entró en días y sus ojos se comenzaron a oscurecer, para ver si sus otros sentidos se despertaban, y reflexionó mucho, desde el nacimiento de sus hijos hasta el presente, en lo aprendido por sus padres y en mis palabras, más en lo más íntimo de él. Se resistía a pensar que Esaú no fuera su sucesor. Era su hijo amado, y siempre acalló su conciencia ante sus desvaríos. Pero ahora era evidente el curso que él eligió, y esto era de gran angustia para su alma. Aun así, creyendo Isaac que su hora era llegada, llamó a su hijo Esaú y lo envió por casa, para que le hiciera guiso para el comer y bendecirlo. Y así hizo Esaú. Mas Rebeca, oyéndolo, aparejó guiso, y lo puso en mano de su hijo Jacob, y le convenció con grande convencimiento que tomara el lugar de su hermano Esaú para dicha bendición. Y así convino Jacob con su madre, pues no gustaba de contrariarla, aunque sabía que esto no era correcto. Mas dentro de sí deseaba esa bendición más que nada en su vida. Así, entrando donde su padre como usurpador, le engañó, y éste comió de su mano y le bendijo con la bendición del primogénito, y le puso sobre su hermano. Así Jacob tomó para sí lo que yo le iba a dar, mas no de esa forma, y esto acarreó gran dolor a su vida, pues, al su hermano llegar y alistar todo y entrar a la tienda de su padre, éste pudo saber lo que había hecho su hermano, y su padre supo lo que había hecho. Esaú lloró y pidió también ser bendecido, y así su padre hizo. Mas al igual que con Jacob, yo tomé control de sus palabras ahora de igual manera. Y no le pareció Esaú lo que escuchó de su padre, y aborreció Esaú a su hermano Jacob, a causa de esto, y se consolaba con matarle, luego de la partida de su padre. Esaú estaba acostumbrado a tener todo, ya fuera por las buenas o por las malas. No era sumiso, ni obediente, ni a sus padres, ni a mí. Su espíritu rebelde no se podía someter a tal afrenta. Lo que él no sabía era que yo preservaría la vida de su padre por muchos largos días. Mas Rebeca, madre de ambos, se enteró del decreto de muerte de su hijo mayor, que le decretó a su hijo menor, y tomando providencias, habló con su marido, y enviaron lejos de su tienda a Jacob, con mandato de su padre Isaac, de ir a Padán Aram, a casa de la familia de su madre, y le prohibió rotundamente tomar mujer cananea. Le bendijo y le envió, y esto encolerizó a Esaú su hermano, y para lastimar más a sus padres, fue y se emparentó, tomando por esposa una de las hijas de Ismael, hermano de Isaac, su padre, exponiendo así más evidente que su simiente no sería la del bien, sino la del mal. Y así Esaú siguió tomando esposas para sí, todas paganas, en rebeldía, para atormentar a sus padres. Rebeca no podía concebir estos grandes dolores que afligían su alma. Su hijo, que era fiel, bondadoso y obediente, ya no estaba más consigo, y el que quedó solo le traía penurias.
Esto es así cuando el mortal se adelanta a mis designios y cuando el mortal prefiere cerrar sus ojos para no ver y acallar su conciencia en falsas esperanzas. Isaac y Rebeca tuvieron mucho tiempo para reflexionar en esto y pudieron reconocer su error ante mí y yo les perdone. Mas las consecuencias seguirían su curso. Mas ahora ellos, esperanzados en mí, sabían que mis planes son supremos, pese a las disvariaciones del ser humano. Así Rebeca, entrada en años, descansó, e Isaac, que antes había pensado que moriría, siguió con vida, procurándome para consuelo de su alma, noche y día. A Isaac le di la bendición de escuchar mi voz y afianzarle en la promesa que le hice a su padre. Mas éste, por sentimentalismo y mal raciocinio ante las evidencias, no pudo distinguir lo puro de lo vil en su curso, hasta que éste salió plenamente a la luz. Así, igual que Isaac, muchos piensan tener el control en sus vidas y en la vida de su descendencia, y bajan la norma o omiten mi verdad pura entre ellos. Si Isaac hubiera sido fiel al cometido con sus hijos, y su firmeza hubiera sido en fe, como la de su padre Abraham, el mal era el que habría salido, es decir, su hijo Esaú. Y Jacob hubiera permanecido junto a él y su campamento, y así como él recibió esposa, por mi providencia, así habría sido para Jacob, su hijo. Pero, al igual que Sara, que tomó en sus manos el control que ella pensó que se le confería y falló. Ahora sí ambos sufrieron de cerca las malignidades de Esaú su hijo, y fueron privados de las alegrías de su hijo Jacob. El testimonio directo de la real verdad en mí aléjalos de corazón incircunciso, y efectuando esta separación, este zarandeo, la paz es reanudada entre mis verdaderos hijos. Muchos, al no entender esto, luchan y hasta rebajan la norma por sentimentalismo y complacencia propia, acarreando así las dificultades que yo no deseaba para ellos. Luchar por retener cerca el incrédulo por amor a ellos es un error que le costaría gran sufrimiento al que lo practica. El testimonio del testigo fiel crea separación, crea zarandeo, separa lo servible de lo inservible, lo puro de lo vil, y esto es inevitable. Lo puro permanecerá, y lo vil desaparecerá. El enemigo de las almas conoce bien esto, y lucha porque el mortal se sumerja en las 7 formas de caídas, para el mantenerse a vuestro lado, acarreando dolor, miseria y descontento, por medio de las cuales a muchos les hace desistir del camino de la salvación. Cuando el mal se acerca a la vida del ser humano, es porque se le ha abierto la puerta, y el que reconoce esto y se humilla ante mí, yo le asisto y levanto bandera por él. Mas no puedo detener las consecuencias de la transgresión, pues no se aprendería, ciertamente, la vital lección. Mas el que se aferra a mí, ante la adversidad, vence, supera y se fortalece, y yo le próspero y bendigo en todas las cosas. La real bendición del mortal reside allí en su comunión conmigo constante, en vivir de acuerdo a mis parámetros, en ser un buen mayordomo de lo que pongo en sus manos, de ser fiel servidor en mis filas, y de tener una estricta vigilancia del pecado en sí mismo. Estos son los que yo bendigo y bendeciré por siempre. Mes 2 Tiempo del Eterno, 01 del mes 5, 2025, día 7.